Mi nombre es Judith Ashbrook, tengo 67 años y he sido viuda durante 10 años. Sentada en mi espaciosa casa en el norte de Minneapolis, a menudo pienso que mis habitaciones están llenas no tanto de cosas como de recuerdos. Muchos son alegres, otros amargos, pero cada vez más me doy cuenta de que, en mi búsqueda del éxito, tal vez perdí lo más importante. Trabajé como cardióloga en la Clínica Mayo durante 35 años. Recuerdo que al comenzar, siendo una especialista joven, llena de ambición y energía, en esa época las cardiólogas se podían contar con los dedos de una mano. Tuve que trabajar el doble para demostrar mi profesionalismo frente a mis colegas hombres. Poco a poco, me gané la reputación de ser una de las mejores especialistas en mi campo, pero ¿a qué precio? Conocí a Irwin cuando éramos estudiantes, él estudiaba Derecho y yo Medicina. Nos casamos en nuestro tercer año, y un año después de comenzar mi residencia nació nuestro primer hijo, Gar. 2 años más tarde llegó Merrayil. Para entonces, Irwin ya había comenzado a construir una exitosa carrera en derecho corporativo, representando a grandes compañías farmacéuticas. Nuestros hijos prácticamente crecieron con una niñera filipina llamada Rosita, que estuvo con nosotros durante 15 años. Yo viajaba frecuentemente a congresos, Irwin se perdía en reuniones que duraban días. Siempre nos justificábamos diciendo que lo hacíamos por los niños, que les estábamos dando un futuro, decía Irwin, cuando yo estaba cansada después de un turno de 12 horas y sentía algo de culpa al encontrar a los niños dormidos. Él me llamaba acortando mi nombre a una sola letra, así como mi presencia en la vida de nuestros propios hijos también se reducía. Recuerdo claramente la mañana en que Gar debía hacer el papel principal en la obra escolar, tenía 9 años. Le había prometido ir, pero un paciente llegó al hospital con un infarto agudo y me quedé. Cuando llegué a casa esa noche, Gar no me había dirigido la palabra durante 3 días. Le compré una bicicleta nueva, una cara con 10 velocidades, la aceptó sin entusiasmo, pero al menos dejó de ignorarme, cada vez que faltaba, cada vez que me perdía un evento importante. En la vida de los niños, lo compensaba con regalos. Para el cumpleaños de Merrayil muchas veces ni siquiera tenía tiempo de comprar un pastel, pero siempre pedía algo impresionante, una muñeca, un viaje a Disneylandia, unos pendientes de oro para sus 16 años. Con los años, esta tendencia solo se fortaleció. Cuando Gar y Merrayil entraron a la universidad, Irwin y yo pagamos sus matrículas en escuelas prestigiosas, les compramos apartamentos y autos. Nos decíamos a nosotros mismos que les dábamos lo que nos habían negado y yo. Crecí en una familia con una maestra y un conductor de autobús. Irwin fue criado por una madre soltera que trabajaba en 2 empleos. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que les dimos a nuestros hijos todo menos a nosotros mismos. Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro amor fueron dosificados estrictamente y empaquetados en cajas con lazos de colores brillantes. Pensábamos que estábamos construyendo un futuro para ellos, pero en realidad estábamos perdiendo su presente. Cuando Irwin murió de un aneurisma aórtico hace 10 años, yo tenía 57. La muerte llegó tan repentinamente que ni siquiera tuve tiempo de despedirme. Se desplomó allí mismo, en la sala del tribunal, durante un juicio. Irónicamente, yo, cardióloga con 30 años de experiencia, no pude salvar a mi propio esposo de una catástrofe cardíaca. Después del funeral, los niños pasaron una semana conmigo y luego volvieron a sus vidas. Gar a Chicago, donde trabajaba como gerente en una compañía farmacéutica, Merrayil a un suburbio de Minneapolis, donde daba clases en la escuela primaria. Ambos ya estaban casados, Gar con Tessa, una exmodelo que soñaba con una vida como socialité. Merrayil con Noel, un contador callado que siempre parecía vivir a la sombra de su esposa. Continué trabajando 5 años más tras la muerte de Irwin y luego me jubilé. Fue solo entonces, sola conmigo misma en una casa grande y vacía, cuando comencé a entender la verdadera naturaleza de mi relación con mis hijos. Nuestra casa, una mansión victoriana de 3 pisos construida a principios del siglo XX, siempre fue más una exhibición de estatus que un verdadero hogar familiar. 5 dormitorios, 4 baños, un estudio, una biblioteca, un invernadero. Ahora todo me parece excesivo y frío. A veces camino por las habitaciones, abro puertas como si esperara ver los fantasmas de mi pasado tras ellas. Tras jubilarme, me di cuenta de que no sabía con qué llenar mis días. Toda mi vida había girado en torno al trabajo y ahora que ya no estaba, había un vacío.
Traté de mantenerme ocupada haciendo voluntariado en el hospital, leyendo libros, cuidando el jardín, pero nada me daba la satisfacción que sentía cuando salvaba vidas. Esperaba poder acercarme más a mis hijos y nietos. Gar tiene 2 hijos adolescentes, Ethan y Jason. Merrayil tiene una hija, Lillian, que ahora tiene 11 años. Me imaginaba llevándolos a museos, ayudándoles con la tarea, horneando galletas juntos, todas esas cosas que no pude hacer con mis hijos, pero la realidad fue diferente. Las visitas de mis hijos y nietos eran infrecuentes y cuidadosamente planificadas, como si fueran reuniones de trabajo. Venían generalmente los fines de semana, 2 o 3 veces al año, a menudo antes de las grandes fiestas o eventos familiares importantes. Poco a poco, empecé a notar un patrón en esas visitas. Siempre comenzaban con un intercambio de cortesías, preguntar por mi salud, contarme los logros de mis nietos y luego, como si fuera un guión, la conversación derivaba hacia asuntos financieros. Mamá, ¿sabes que Ethan necesita una laptop nueva para la escuela? La más sencilla cuesta $1000, decía Gar como si fuera casual. Mamá, Noel y yo estamos pensando en cambiar el auto. ¿Sabes lo importante que es tener transporte confiable cuando llevas a tu hijo a todas esas actividades extracurriculares? Repetía Merrayil. Cuando Irwin murió, heredé no solo nuestra casa, sino también unos ahorros sustanciales y su parte del bufete de abogados que había fundado con sus socios. Nadie sabía la cantidad exacta en mis cuentas, ni yo misma podía nombrarla sin revisar los estados bancarios. Nunca negué ayuda económica a mis hijos, en parte por culpa de no haberles dado suficiente tiempo y atención, y en parte por costumbre de resolver problemas con dinero. Ellos se acostumbraron a verlo como un recurso familiar. No vas a gastar ese dinero de todas formas, mamá, y realmente lo necesitamos ahora. Era una frase que escuchaba de Gar tan seguido que se volvió casi un mantra. Noté cómo cambiaba el comportamiento de mis hijos dependiendo si estábamos en público o en privado. En público, en restaurantes o reuniones familiares con otros parientes o amigos invitados, mostraban una cortesía perfecta. Mi madre es una cardióloga reconocida, me presentaba Gar con orgullo a sus colegas. Mama ha salvado tantas vidas, siempre la he admirado, repetía Mariel. Pero en casa, cuando pensaban que no podía oírlos, el tono cambiaba. Un día escuché a Gar y Tessa hablando en la cocina cuando vinieron a Navidad hace 3 años. ¿Tu madre nos va a dar la charla sobre alimentación saludable otra vez?, preguntó Tessa irritada. Solo sonríe y asiente, respondió Gar. Mientras antes terminemos esta cena, antes tendremos el cheque para la matrícula privada de los niños. Entonces fingí no haber oído la conversación, convencida de que simplemente había malinterpretado sus palabras. Después de todo, no podían verme realmente solo como una fuente de dinero, ¿o sí? Pero volvió a pasar. Vaya Mariel Poner. Los ojos en blanco cuando empecé a hablar de mis proyectos de voluntariado. Vi a Tessa limpiarse discretamente las manos después de abrazarme. Escuché a Noel susurrarle a su esposa, ¿cuánto más tenemos que estar sentados aquí? Mi cumpleaños del año pasado fue especialmente revelador. Desde la mañana esperaba llamadas, pero el teléfono permaneció en silencio. Ya a media tarde me resigné a la idea de que todos me habían olvidado, cuando sonó el timbre. En la puerta estaban Gar y Merrayil con sus parejas y niños, con pasteles y regalos. ¡Sorpresa, mamá!, exclamaron felices. Me conmoví hasta las lágrimas. Tomamos té, comimos pastel, me dieron una hermosa bufanda y un libro sobre la historia de la medicina, y cuando el ambiente festivo estaba en su punto más alto, Gar mencionó casualmente, por cierto, mamá, Tessa y yo estamos pensando en comprar un auto nuevo, ¿podrías ayudarnos con el enganche? En ese momento comprendí que toda esa sorpresa había sido cuidadosamente planeada con un solo objetivo, crear un ambiente en el que me fuera incómodo negarme a ayudar económicamente. Y no lo hice. Escribí un cheque por $20,000. Ahora, sentado en mi casa vacía, a menudo me pregunto en qué momento nuestra relación tomó ese giro. ¿Cuándo dejaron mis hijos de verme como una persona para empezar a verme como un cajero automático con función de abuela a demanda? Y ¿fue mi culpa por enseñarles a valorar más los bienes materiales que la conexión emocional? A veces deseo poder empezar de nuevo, pasar más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños, escuchar sus historias, ayudar con las tareas, simplemente estar ahí para ellos. Pero el tiempo no puede retroceder. Solo me queda aceptar lo que es. Y quizá intentar cambiar lo que aún puede ser cambiado. Ayer hice un descubrimiento inesperado, uno que desearía no haber conocido, pero ahora que lo sé, tengo que enfrentarlo.
Era martes, el día en que Gar suele llamar solo para saber cómo estoy. Estas llamadas semanales aparecieron en nuestro calendario hace aproximadamente un año, cuando en una cena familiar Merralli le expresó preocupación porque yo estaba sola. En una casa tan grande. Entonces, los niños tuvieron una pequeña reunión justo en la mesa, decidiendo la mejor manera de cuidar de mamá. El resultado fue un calendario de llamadas, Gar los martes, Merralli los viernes. Apreciaba la preocupación, aunque entendía que era una formalidad. Las llamadas rara vez duraban más de 10 minutos y seguían el mismo guión. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda en la casa? Después de intercambiar cortesías, la conversación generalmente giraba hacia sus problemas y terminaba con otra petición de apoyo financiero. Ese martes, el teléfono estuvo en silencio. Ya entrada la tarde empecé a preocuparme. ¿Pasaría algo? Llamé yo misma, pero Gar no contestó. Decidí llamar a Tessa, su teléfono también estaba en silencio, lo cual era raro, considerando que mi nuera era adicta al smartphone. A las 9 de la noche, justo cuando me disponía a ir a la cama, sonó el timbre. En la puerta estaban Gar y Tessa. Mamá, perdona por la visita sin avisar, dijo Gar preocupado. Pasábamos por aquí y pensamos en detenernos. Pasábamos por aquí, sonaba extraño, considerando que ellos viven en Chicago, a 6 horas en auto de Minneapolis, pero me alegré de ver a mi hijo, así que no hice preguntas incómodas. Mientras preparaba el té, Gar recorrió la sala mirando las fotos en las paredes como si las viera por primera vez. Tessa se sentó en el sofá, absorta en su teléfono. ¿Cómo están los niños?, pregunté mientras servía las tazas. Genial, respondió Gar un poco rápido. Ethan sacó la mejor nota en química y Jason, ya sabes, Jason, lo de siempre. No me molesté en especificar exactamente qué significaba lo de siempre para mi nieto menor. Había visto a mis nietos tan poco en los últimos años que apenas los reconocía en las fotos familiares en las redes sociales. ¿Se quedan mucho tiempo en la ciudad?, pregunté. Gar y Tessa intercambiaron una mirada rápida. En realidad, mamá, estamos aquí por trabajo, comenzó Gar. Tessa recibió una oferta laboral aquí en Minneapolis, en una agencia de relaciones públicas. Eso era maravilloso. Me sentí genuinamente emocionada, aunque Tessa nunca había trabajado en relaciones públicas y, en realidad, no había trabajado desde que se casó con Gar, hace 15 años. La idea de tener a mi hijo y su familia más cerca me reconfortaba. Sí, es una gran oportunidad, intervino Tessa, apartándose del teléfono por primera vez esa noche. Pero hay un problema. El mercado inmobiliario está tan loco ahora. Puedes quedarte aquí mientras buscas la casa adecuada, ofrecí sin dudar. Eso es muy generoso, mamá, dijo Gar y se sentó junto a mí. Pero hemos pensado en otra cosa. Esta casa es demasiado grande para ti sola. El mantenimiento, la limpieza, las reparaciones, todo requiere tanto esfuerzo y dinero. Quizá deberías considerar algo más pequeño. No entendí de inmediato a qué se refería. ¿Estás sugiriendo que me mude? No es mudarse, es mejorar, sonrió Tessa con su sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. Hay complejos hermosos para jubilados activos, con atención médica, piscinas, actividades generales. No te sentirías tan sola. ¿Y qué pasaría con esta casa? Intenté hablar con calma, aunque ya comenzaba a hervir por dentro. Podría venderse, dijo Gar, como si hablara de un viejo suéter, no de la casa. Él y su hermana crecieron en esta casa. Es un buen momento para vender propiedades, dijo Gar, y las ganancias podrían invertirse en un nuevo lugar para ti. Ante todo, claro, reflexionó, pero quizás algo de ese dinero podría usarse para otros fines, la educación de los niños, por ejemplo, o para comprarte una casa grande si te mudas a Minneapolis. Terminé la frase por él. Mamá, lo estás entendiendo todo mal. Gar se mostró ofendido. Solo pensamos en tu bienestar. La conversación continuó por aproximadamente otra hora. Me mostraron folletos con fotos brillantes de complejos para jubilados, me hablaron de los beneficios de comunidades amigables con la edad, me aseguraron que esto sería un nuevo capítulo en mi vida. Cuando se fueron, prometieron regresar en una semana con más información. Me quedé sentada en silencio por mucho tiempo, intentando ordenar mis sentimientos. La casa que tan fácilmente ofrecían vender era testigo de nuestra historia familiar. Aquí fue donde Irwin y yo habíamos pasado casi toda nuestra vida matrimonial. Aquí nacieron nuestros hijos. Aquí se guardaban nuestros recuerdos, tanto
Los buenos como los malos. Al día siguiente decidí llamar a Merrayil para ver si sabía de los planes de mi hermano. Noel contestó el teléfono informándome que Merrayil estaba en la escuela, pero que pronto volvería. Por cierto, Judith, añadió con cierta incomodidad, Gar llamó anoche y mencionó que quería hablar contigo sobre posibles cambios. Bueno. Sí, es solo una sugerencia, después de todo nadie te va a obligar si no quieres, dijo con un tono demasiado tranquilizador, demasiado cauteloso, que me puso en alerta. Noel, tú y Merrayil creen que yo también debería mudarme. El silencio se prolongó. Merrayil piensa que estarías mejor en un lugar donde puedan cuidarte, donde haya gente de tu edad, intereses en común. Tengo 67 años, Noel, no 97. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola. Por supuesto, Judith, por supuesto, habló de nuevo con ese tono cuidadoso. Es solo que estamos preocupados. Una casa tan grande implica muchas preocupaciones. Después de esa conversación, la preocupación se convirtió en sospecha. ¿Por qué de repente estaban tan interesados en mi bienestar? Decidí poner a prueba mi teoría. Llamé a Gar y le dije que había pensado en su oferta y que podría estar dispuesta a considerar mis opciones, pero que antes me gustaría que él y Merrayil vinieran el fin de semana para hablarlo juntos, en familia. Gar aceptó tan rápido que solo aumentó mis sospechas. El sábado llegaron todos juntos, Gar y Tessa desde Chicago, Merrayil y Noel desde los suburbios. No trajeron a los niños, explicando que tenían un evento escolar. Preparé el almuerzo. Como en los viejos tiempos, roast beef, puré de papas, verduras al vapor, los favoritos de Irwin. Durante el almuerzo la conversación fue casual, sobre el trabajo, los niños, los planes de verano. Nadie mencionó mi mudanza. Era como si el tema fuera un tabú, al menos hasta el postre. Después de la cena dije que quería descansar y que iba a acostarme media hora. En realidad necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos antes de la conversación que se avecinaba. Mientras subía al dormitorio, los escuché moverse en la sala. Sus voces llegaban por el conducto de ventilación, la casa vieja estaba llena de esos detalles arquitectónicos. Ella tomó un bocado, dijo la voz de Gar. Te dije que diría que sí. No saques conclusiones apresuradas, replicó Merrayil. Ella no ha firmado nada todavía y no es tonta. Gar, entenderá que si presionamos demasiado, no funcionará. Nadie va a presionar, dijo la voz de Tessa. Solo necesitamos tener la información correcta. Está sola, necesita compañía. Hay demasiados recuerdos en esta casa. Un lugar nuevo es una nueva vida. Es por su bien. Por su bien, repitió Noel con una sonrisa. Digámoslo claro, queremos vender la casa mientras ella todavía puede firmar los papeles y repartir el dinero. Noel y Merrayil podían oír la indignación en su voz. ¿Qué? Es verdad. Hemos estado dándole vueltas por 6 meses. Gar quiere empezar su propio negocio y necesita capital inicial. Quieren enviar a Lillian a una escuela privada y ninguno de los dos puede pagarlo sin el dinero de mamá. No es solo su dinero, dijo Gar en voz baja pero firme. Papá. Lo ganó para la familia, para todos nosotros. Ella solo es la administradora y ellos la tienen agarrada con fuerza. Cada vez que le pedimos, ella nos da dinero, como limosna. Es humillante, agregó Tessa. Ella nos da dinero cada vez que lo pedimos, replicó Merrayil. De inmediato, resopló Tessa. Yo escuchaba, paralizada, incapaz de creer lo que oía. Estaban discutiendo sobre mi estado, mi casa, mi vida, como si ya hubiera muerto o perdido la capacidad de decidir. ¿Y si ella no está de acuerdo? Preguntó Noel. Lo estará, respondió Gar con confianza. Ya hablé con un abogado. Si es necesario, podemos iniciar un proceso para declararla parcialmente incapacitada. Olvida cosas, confunde fechas, eso es normal a su edad. Eso podría ser suficiente para que el tribunal nombre un tutor, especialmente si un médico confirma los signos iniciales de demencia, protestó Merrayil. ¿Qué médico? Se oyó la incredulidad en su voz. El doctor Rodríguez, un viejo amigo mío. Ya aceptó ayudar si es necesario. Eso está mal, dijo Merrayil insegura. Es nuestra madre, que estuvo demasiado ocupada con su carrera. Toda su vida para darse cuenta de nosotros. ¿Quiénes nos compró con regalos en vez de pasar tiempo juntos?, replicó Gar bruscamente. ¿Has olvidado cuántas veces se perdió tus conciertos escolares, mis eventos deportivos? Ella eligió su trabajo en lugar de nosotros. Ahora es nuestro turno de tomar la decisión, dijo Merrayil. Guardaron silencio y luego Merrayil suspiró. Está bien, pero intentemos primero por el camino fácil.
Ella siempre quiso lo mejor para nosotros, tal vez si le explicas lo importante que es para nosotros. Ya lo intenté, interrumpió Tessa. Gar lleva meses insinuando que necesita dinero para el negocio y ella sigue prometiendo pensarlo. Cotavaz. No más esperas, tenemos que actuar ya, mientras ella aún esté viva, terminó Noel, antes de que la situación se complique más. Miren, el plan es simple. Hoy la convencemos de que mudarse es la mejor solución. Encontramos un complejo adecuado, no el más barato ni el más caro. Gar ya encontró un comprador para la casa. Sus colegas han estado buscando propiedades en la zona por un tiempo. El precio es más que justo. Después de vender la casa y pagar la nueva, quedará una cantidad considerable de dinero, la dividiremos en partes iguales, un poco para ustedes, un poco para nosotros. ¿Y sus cuentas bancarias?, preguntó Noel. Paso a paso, respondió Gar. Primero la casa, luego, cuando se haya acostumbrado al nuevo lugar, hablaremos de manejar sus finanzas de forma más sensata, tal vez crear un fideicomiso familiar o algo así. Ella nunca aceptará ceder el control de su dinero, dijo Merrayil. Si es necesario, volveremos a la opción del tutelaje. La voz de Gar sonó fría, pero espero que no llegue a eso. Es una mujer razonable, entenderá que es lo mejor. Para todos, escuchaba esta conversación sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mis propios hijos planeaban quitarme mi casa, mi dinero y tal vez hasta mi libertad para decidir, todo bajo el pretexto de cuidar mi bienestar. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no hice ningún sonido. No quería que supieran que había escuchado cada palabra de su conspiración. Necesitaba tiempo para pensar la situación y decidir cómo actuar. Secándome las lágrimas, volví al espejo, me arreglé y bajé las escaleras con una sonrisa en el rostro, la sonrisa más falsa de mi vida. Entonces, mis hijos, ¿vamos a hablar del futuro?, dije al entrar en la sala. Se volvieron hacia mí con sonrisas culpables, sin darse cuenta de que las máscaras se habían caído y yo podía ver sus verdaderos rostros. El juego había comenzado, pero ahora yo conocía las reglas. Durante las siguientes 2 horas escuché sus argumentos, miré los folletos, hice preguntas, todo mientras los observaba con nuevos ojos, la forma en que Tessa arrugaba la nariz sutilmente cuando tocaba su brazo. La manera en que Noel rodaba los ojos cuando hablaba de mis planes para el jardín, el intercambio de miradas entre Gar y Merrayil cuando pensaban que no los veía. Esos detalles siempre estuvieron ahí, justo frente a mis ojos, pero prefería ignorarlos. Ahora que el velo había caído, los veía tan claramente que me asombraba de mi ceguera anterior. Necesito tiempo para pensar, dije al final de la conversación. Es una gran decisión, por supuesto, mamá. Gar me palmeó el brazo. Lo entendemos, pero no lo dejes para mucho tiempo. Una buena opción puede escaparse. Cuando se fueron, prometieron volver en 2 semanas. Me quedé mucho tiempo en la ventana, mirando el camino vacío. Las palabras de Gar resonaban en mi cabeza. Ella eligió su trabajo sobre nosotros. Ahora es nuestro turno de tomar la decisión. Quizá tenía razón. Elegí mi carrera cuando ellos eran niños, pero ¿acaso eso justificaba lo que ahora planeaban hacerme? Aquella noche no pude dormir. Acostada en la cama, mirando el techo, pensé en cómo habíamos llegado a ese punto, en que había fallado al criarlos, que se podría haber hecho diferente y, lo más importante, que debía hacer ahora. Al amanecer, tomé una decisión. Si mis hijos me habían declarado la guerra, aunque fuera en secreto, no iba a rendirme sin luchar. Después de todo, siempre he sido una luchadora. De no ser así, no habría sido una de las primeras cardiólogas del país, no habría construido una carrera exitosa ni habría acumulado la fortuna que ahora atraía tanto a mis hijos. Por primera vez en años, sentí una oleada de energía y determinación. Abrí el armario y saqué un viejo cuaderno donde guardaba los contactos de antiguos colegas y pacientes. Necesitaba aliados para la batalla que se avecinaba y sabía por dónde empezar. Había pasado una semana desde aquel fin de semana memorable en que escuché a mis hijos conspirar. Decidí actuar con cautela, sin mostrar que conocía sus planes. Fingí estar considerando seriamente mudarme, les pedí que me enviaran más información sobre complejos para jubilados, incluso encontré algunos anuncios en línea y se los envié a Gar con preguntas. Mientras tanto, los observaba, ahora consciente de cada nota falsa en sus voces, de cada sonrisa insincera. Antes habría atribuido su comportamiento al cansancio o a preocupaciones cotidianas, ahora veía la verdad. El miércoles, Merrayil me llamó para invitarme a almorzar el fin de semana.
Solo una comida familiar, mamá, nada especial, Noel cocinará su famoso filete. Acepté, aunque sospechaba que era otro intento de presionarme para vender la casa. Merrayil nunca me invitaba solo por diversión, siempre había algún motivo o agenda oculta. El sábado llegué a su casa a las 2 de la tarde. Su hogar en los suburbios de Minneapolis era típico de clase media alta, de 2 pisos, con césped bien cuidado y figuras decorativas en el jardín, nada lujoso, pero lo suficientemente presentable para impresionar a los vecinos. Merrayil me recibió en la puerta. Mamá, qué bueno verte, ¿te ves bien? Sonreí, notando lo memorizada que estaba la frase. Antes esos cumplidos me habrían complacido, pero ahora podía escuchar la falsedad en ellos. Gary y Tessa ya estaban dentro, parecía que también. Los habían invitado, lo que aumentó mis sospechas. Una cumbre familiar, nada menos, abrazó a la única persona cuya alegría genuina confiaba, Lillian, la hija de Merrayil. Tiene 11 años y, a diferencia de sus primos, los hijos de Gar, siempre había estado apegada a mí. Hola, Sol, dije abrazando a mi nieta, inhalando el aroma de su cabello que olía a frutas. Saqué una en biología y la profesora dijo que tengo talento para la ciencia, igual que tú, anunció orgullosa. Me alegra, saqué una cajita pequeña de mi bolso. Esto es para ti, solo por diversión. Lillian abrió la caja y quedó maravillada. Dentro había unos pendientes de plata. Son hermosos, gracias, abuela. Mamá, la estás malcriando, dijo Merrayil negando con la cabeza, aunque escuché más envidia que preocupación por su hija. Siempre ese tono, como si cada regalo a su hija fuera una reprimenda para ella. El almuerzo transcurrió en una atmósfera tensa y de falsa calma. Hablaron del clima, del éxito de Lillian en la escuela, del nuevo proyecto de Gar en el trabajo. Nadie mencionó la casa ni la mudanza, aunque intuía que ese era el tema principal, reservado para el postre. Después de comer, Noel sugirió que Lillian y yo jugáramos ajedrez mientras los demás se encargaban de la limpieza. Esto era inusual. Noel rara vez tomaba la iniciativa para comunicarse conmigo. Sospechando que era una distracción, acepté. A Lillian le encantaba el ajedrez y no quería privarla del placer. Nos instalamos en la sala mientras Gar, Tessa y Merrayil fueron a la cocina. La puerta entre las habitaciones estaba cubierta, pero no completamente cerrada. Evidentemente creían que el ruido del agua y el tintineo de los platos ahogarían su conversación, pero no habían considerado la excelente acústica de la casa ni mi oído aún agudo, legado de años escuchando soplos cardíacos con un estetoscopio. Entonces, ¿cuándo se lo decimos?, preguntó la voz de Gar. Después, cuando Lillian se vaya a hacer la tarea, respondió Tessa con escepticismo. ¿Crees que aceptará? Ella aceptará, dijo Gar con confianza. Jeff ya tiene todos los papeles listos, solo falta su firma. ¿Jeff? ¿Quién es Jeff? Hice un movimiento de peón, tratando de no delatar que estaba escuchando la conversación en la cocina, y ¿si dice que no? Pude oír la preocupación en la voz de Merrayil. Entonces pasamos al plan B. La voz de Gar bajó, pero aún podía escucharlo. Jeff dice que con el informe del Dr. Rodríguez y nuestras pruebas de su olvido, el tribunal puede nombrar un tutor temporal. Podría ser yo o tú, como familiares directos, pero eso es demasiado. Convencerla para vender la casa es una cosa, incapacitarla es otra, dijo Merrayil con duda. Nadie habla de incapacitación total, se oyó la irritación en la voz de Gar. Solo tutela financiera. Ella podrá tomar todas las demás decisiones, menos las relacionadas con el manejo de su dinero. Exactamente, aclaró Tessa. Así es, confirmó Gar. Mira, Merrayil, ya hemos hablado de esto antes. Sus cuentas solo están siendo peso muerto. Solo usa los intereses, ni toca el capital. No es sostenible, es su dinero, objetó Merrayil. Ella y papá lo ganaron para nosotros, siempre. Dijeron que trabajaban por nuestro futuro, alzó la voz Gar. Bueno, el futuro ya llegó. Quiero abrir mi propia clínica. ¿Quieres que Lillian vaya a una mejor escuela? ¿Qué tiene de malo? Nada, pero no hay peros, interrumpió Gar. ¿Estás conmigo o no? Si no, lo haré solo, pero entonces no cuentes con tu parte. Hubo una pausa. Luego Merrayil suspiró. Estoy contigo, pero intentémoslo primero por el camino fácil, tal vez ella acepte. Claro, sonó Gar más tranquilo. Le ofreceremos una solución mutuamente beneficiosa. Ella vende la casa, se muda a un complejo. Para jubilados, el dinero que sobra de la venta y parte de sus ahorros entran en un fideicomiso familiar que manejaré yo. Todo justo y transparente. ¿Y si ella pregunta por qué tú y no ella?
Preguntó Tessa. Digamos que es más seguro así, que a su edad es fácil ser víctima de estafadores, que es por su propia protección, dijo Gar con seguridad. Como si hubiera ensayado ese discurso varias veces. Tu turno, abuela. La voz de Lillian me devolvió a la realidad. Miré el tablero de ajedrez sin poder ver las piezas. Las palabras de mi hijo, con la opinión del doctor Rodríguez, incapacitarla, resonaban en mi cabeza. Abuela, ¿estás bien? Lillian me miró preocupada, me obligué a sonreír. Claro que sí, Sol. Solo estoy pensando, haciendo un movimiento, seguí escuchando la conversación en la cocina, pero ya habían cambiado de tema y hablaban sobre el próximo evento escolar de Lillian. Evidentemente, lo más importante ya se había dicho, después de una partida de ajedrez, que perdí deliberadamente para complacer a mi nieta, volvimos a la mesa para tomar el té. Pronto enviaron a Lillian a hacer la tarea y llegó el momento. Que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Mamá, comenzó Gar, queríamos hablar contigo sobre algo de lo que ya empezamos a hablar la semana pasada, sobre vender mi casa, decidí no andar con rodeos. Sí, Gar pareció un poco sorprendido por mi franqueza. Encontramos una gran opción para ti, el complejo de retiro Golden Autumn. No es muy caro, pero tiene buena atención médica y todas las comodidades, colocó frente a mí un folleto. Brillante. En la portada, personas mayores sonreían mientras jugaban golf en un paisaje cuidadosamente arreglado. El otro día recibí una llamada de mi colega Adam Brenton, continuó Gar. ¿Recuerdas que te hablé de él? Ha estado buscando una casa en tu barrio por un tiempo y se interesó mucho cuando supo que podrías vender. Está dispuesto a pagar un buen precio. ¿Qué precio? Pregunté intentando que mi voz sonara interesada. Gar nombró una cantidad bastante por debajo del valor de mercado de la casa. Fingy reflexionar sobre la oferta. ¿Y qué proponen? Hacer con el dinero de la venta después de pagar la nueva casa. Gar y Merrayil se miraron. Bueno, estábamos pensando en crear un fideicomiso familiar, comenzó Gar, para una mejor gestión del capital. Podría investigarlo. Tengo experiencia en inversiones, dije sorprendida. Realmente, respondió Gar con confianza. Aunque noté que Tessa frunció el ceño levemente. Lo importante es que así tu dinero estará protegido y trabajará para el bien de a toda la familia, incluyendo tu nueva clínica y la escuela privada para Lillian. No pude evitarla. Pregunta. Se tensaron. Mariel Paladaccio. Gar frunció el ceño. ¿Escuchaste nuestra conversación? Preguntó finalmente. Lo suficiente como para saber lo que están planeando. Decidí que era hora de acabar con ese juego de gato y ratón, y... Sobre el fideicomiso, el doctor Rodríguez y la posible tutela, mamá, dijo Merrayil poniendo su mano sobre la mía, solo estamos preocupados por ti. Estás volviéndote vulnerable. Le aparté la mano de un tirón. Estoy perfectamente sana, Merrayil, y con plena lucidez, sin importar lo que diga el doctor Rodríguez, a quien por cierto nunca he conocido. Eso no es cierto, intentó Gar tomar el control de la situación. Olvidas cosas, confundes fechas. ¿Recuerdas el mes pasado cuando olvidaste el cumpleaños de Ethan? No lo olvidé, Gar, objeté. Le envié un regalo con anticipación por mensajero, él mismo me lo dijo por teléfono. ¿O acaso le escondiste mi regalo? Gar se sonrojó, ese no es el punto. El punto es que necesitas ayuda y eres demasiado testaruda para admitirlo. ¿Ayuda para manejar mi dinero? Sonreí amargamente, o para entregárselo a ustedes. Estás siendo injusta, madre, intervino Merrayil. Pensemos en tu bienestar, mi. ¿Bien? Sentí que la rabia contenida todos estos días comenzaba a aflorar. Consultas a un abogado para incapacitarme y vienes a hablarme de mi bien. Planean vender mi casa a tu compañero de trabajo por un precio bajo y dices que te importo. No soy así, exclamó Gar. Entonces explícame qué significan el plan B y la conclusión del doctor Rodríguez. Guardaron silencio. Gar y Mariel parecían atrapados, con las manos en la masa. Tessa miraba fijamente su taza. Noel, que había permanecido callado todo el tiempo, solo parecía miserable. Estoy decepcionada, dije al fin. No porque necesiten dinero, todos enfrentamos dificultades financieras, sino porque en lugar de tener una conversación honesta conmigo, han tramado esta conspiración. No es una conspiración, intentó defenderse Merrayil, pero su voz sonaba poco convincente, incluso para ella misma. Entonces, ¿qué es? ¿Cuidado? ¿Amor? Negu con la cabeza. ¿Saben cuál es la parte más triste? Que los habría ayudado si solo lo hubieran pedido, sin manipulaciones. No habrías ayudado, dijo Gar de pronto. No en las cantidades que necesitamos. Siempre controlaste cada dólar que nos diste.
Siempre nos hiciste sentir que te debíamos algo. Porque el dinero era lo único que podía darte, sentí que las lágrimas me subían a la garganta. No fui una madre perfecta, Gar. Me perdí demasiados momentos importantes de tu vida por el trabajo, pero siempre te amé y quise lo mejor. Para ti, entonces demuéstralo, mirándome directo a los ojos, dijo Gar. Ayúdanos ahora. Firma los papeles para vender la casa, establece ese fideicomiso, haz lo que haría una madre amorosa. Lo miré, a mi primogénito, y vi no a un hombre adulto, sino a un niño que alguna vez corrió hacia mí con la rodilla rota. ¿Cómo? ¿Llegamos a esto? ¿Cuándo se volvió tan calculador? Necesito tiempo para pensar, dije al fin. Es una gran decisión. ¿Qué hay que pensar? Intervino Tessa. Vendes la casa, que es demasiado grande para ti, consigues un apartamento cómodo con todos los servicios, y el resto del dinero ayuda a tus hijos. Todos ganamos. Si es tan sencillo, ¿por qué no me lo dijeron claramente? ¿Por qué las tramas y los planes para incapacitarme? Es el último recurso, dijo Gar, por si te niegas a actuar con sensatez. ¿Sensatez? Pregunté. ¿Creen que sensato es darles el control de mi dinero, no a ustedes, sino a la familia? El dinero seguirá siendo tuyo, corrigió Gar. Solo que lo gestionaremos de forma más eficiente. Los miré, a mis hijos y sus parejas. ¿De verdad creían lo que decían o era solo una mentira conveniente para justificar sus acciones? Debo irme a casa, me levanté de la mesa. Gracias por el almuerzo, mamá. Espera, intentó detenerme Merrayil. No hemos terminado de hablar. Para mí, sí, respondí, recogí mi bolso. Les avisaré mi decisión. Al salir, pasé a despedirme de Lillian. Estaba sentada en su escritorio haciendo la tarea y levantó la mirada hacia mí. ¿Ya te vas? ¿Abuela? Sí, Sol, todavía tengo cosas que hacer. Pareces triste, observó. Nada, solo cansada, sonreí. Pero estoy bien, vuelve pronto, me abrazó. Me encanta cuando vienes. Volveré, le di un beso en la cabeza. El camino a casa fue un borrón. Conducía en piloto automático, con fragmentos de aquella conversación dando vueltas en mi cabeza. Plan B, Dr. Rodríguez, tutela. Mis propios hijos planeaban arrebatarme el derecho a manejar mi dinero, y tal vez no solo cualquier dinero. Al llegar a casa, fui directo a la computadora. No había tiempo para pensar, tenía que actuar. Empecé buscando información sobre tutela financiera y los derechos de los adultos mayores. Luego llamé a mi vieja amiga Eleanor Parker, quien era defensora de pacientes. Nora, necesito tu ayuda, le dije cuando contestó. ¿Qué pasa? Eleanor era una de las pocas personas que me llamaba igual que Irwin. Le conté todo, los planes de los niños, las conversaciones que había escuchado, la casa, el fideicomiso, malditos. No dudó en decir. Lo siento, pero es verdad. ¿Cómo pueden hacerte esto? En parte, es culpa mía, suspiré. Siempre resolví sus problemas con dinero. Están acostumbrados a verme como un cajero automático, no como una persona. Pero eso no excusa sus acciones. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Eleanor. No lo sé, admití. Solo estoy ganando tiempo. Dije que pensaría en vender la casa. Eso no es suficiente, afirmó con firmeza. Si son serios, pueden actuar rápido, especialmente si tienen un doctor dispuesto a confirmar un principio de demencia. ¿Qué sugieres? Primero necesitas hacerte una evaluación médica completa con un doctor independiente en quien confíes, obtener un informe que certifique tu excelente salud mental. Eso será tu seguro en caso de que intenten proceder judicialmente, asentí. Eleanor tenía razón, necesitaba pruebas de mi capacidad, y otra cosa, añadió. Tienes que investigar más sobre lo que están planeando, sobre los contactos de Gar con ese abogado Jeff, sobre el posible comprador de tu casa, sobre la situación financiera de tus hijos. Puede que estén en más problemas de los que imaginas. ¿Cómo lo averiguo? Contrata a un investigador privado, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Tengo a un hombre confiable que maneja este tipo de casos con discreción y eficacia, vacilé. Contratar a un detective para espiar a mis propios hijos me parecía excesivo. Pero recordé su conversación en la cocina, sus planes para arrebatarme el control de mi vida bajo el pretexto del cuidado. Tomé una decisión. Está bien, dame sus datos. Al día siguiente me reuní con Roy Taylor, un ex policía ahora investigador privado. Eleanor tenía razón, daba la impresión de un profesional que conocía su oficio. Señora Ashbrook, me estrechó la mano. Eleanor me explicó brevemente la situación, pero necesito detalles. Le conté todo sobre las conversaciones de
Mis hijos, los planes para vender la casa, el abogado Jeff y el doctor Rodríguez. Necesito saber qué están planeando y qué tan graves son sus problemas financieros, concluí. Roy asintió. Esta es una investigación estándar. Revisaré la situación financiera de sus hijos, sus contactos, averiguaré quién es ese abogado y qué documentos está preparando. También investigaré al posible comprador de su casa, si es real o solo una pantalla, cuánto tiempo tomará, de 2 a 3 semanas para una investigación básica, más si se necesita una revisión profunda. Negué con la cabeza, no tenemos tanto tiempo. Están esperando mi decisión para vender la casa. Si demoro demasiado, podrían tomar medidas más drásticas. Roy dudó, luego dijo, empecemos por lo más urgente. Investigaré primero a ese abogado y al doctor. Así tendremos una idea de la seriedad de sus intenciones. Quedamos en un precio y plazo. Al salir, Roy se volvió. Señora Ashbrook, ¿está segura de querer conocer la verdad? A veces, no saber es algo bueno, negué con la cabeza. He lidiado con la verdad toda mi vida, señor Taylor, aunque sea desagradable. Como doctora, no puedo dar la espalda a la realidad y no pienso hacerlo ahora, asintió. Le contactaré tan pronto tenga información. Paralelamente a contratar al detective, decidí explorar otras vías. Llamé a mi antiguo paciente y ahora famoso neurólogo Howard Stein y arreglé un examen médico completo. Luego contacté a mi asesor financiero y a mi abogado para revisar mis cuentas y documentos legales. No sabía cómo acabaría esta historia, pero estaba segura de una cosa. No me rendiría sin luchar. Si mis hijos me habían declarado la guerra, aprenderían que yo podía ser tan determinada como ellos. Pasaron 2 semanas llenas de intensa expectativa. Mantuve una apariencia de normalidad con mis hijos, hablando por teléfono de trivialidades, discutiendo opciones de complejos para jubilados que me enviaban, incluso accediendo a visitar uno. Mientras tanto, la ansiedad crecía dentro de mí. ¿Qué descubriría Roy Taylor? Hasta dónde habían avanzado los planes de mis hijos. Finalmente, el detective llamó. Tengo información, señora Ashbrook. ¿Puedo pasar por su casa esta noche? Roy llegó puntual a las 7, sosteniendo una carpeta voluminosa, un método anticuado para guardar información, pero quizá más seguro que archivos digitales. Tome asiento, lo invité al salón. ¿Quiere un poco de té? No, gracias. Colocó la carpeta sobre la mesa. Señora Ashbrook, lo que he descubierto no es fácil. Estoy lista para escuchar la verdad, sea cual sea. Roy asintió y abrió la carpeta. Empecemos con su hijo Gar. Como sospechaba, su situación financiera es complicada. En los últimos 3 años hizo varias inversiones riesgosas que no rindieron frutos. Invirtió mucho en una startup biotecnológica que quebró el año pasado, luego intentó recuperar pérdidas jugando en la bolsa, pero solo aumentó sus deudas. Escuchaba sintiendo cómo me invadía un peso. Gar siempre fue ambicioso, buscando éxito rápido. Aparentemente esa ambición lo había llevado al abismo financiero. ¿Cuánto debe? Pregunté. Unos $400,000. Roy levantó la mirada de sus notas. La mayoría son préstamos con intereses altos, algunos cerca del impago, suspiré. Era una suma grande, pero no catastrófica. Podría ayudarlo, si tan solo lo pidiera. Hay algo más. Roy pasó la página. Hace 8 meses, Gar pidió un préstamo de $120,000 usando su nombre. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo es eso posible? Tenía su poder notarial para manejar sus asuntos médicos, que usted firmó hace 3 años cuando se operó la rodilla. Lo usó para acceder a sus registros y falsificó su firma en el contrato del préstamo. Recordé ese periodo. Había necesitado cirugía tras una caída en una escalera resbaladiza y firmé un poder notarial para que Gar pudiera comunicarse con médicos y seguros si yo estaba inconsciente. Nunca pensé que lo usaría para obtener un préstamo en mi nombre. Eso es fraude, murmuré. Sí, asintió Roy. Un delito penal. Y por lo que parece, su esposa Tessa no sabe nada. Ella cree que sus problemas financieros son menos graves. Negué con la cabeza. ¿Cómo pudo Gar hacer eso? ¿Estaba realmente desesperado o solo creía que podría salirse con la suya? ¿Y Merrayil y Noel? Pregunté, preparándome para más revelaciones. Su situación es más estable, pero tampoco perfecta, dijo Roy. Noel trabaja como jefe de contabilidad en una empresa constructora. Según los documentos que obtuve, parece estar manipulando los estados financieros, para decirlo claro, falsificando información. La empresa está en problemas y Noel ayuda a ocultar la verdadera situación a los inversionistas. Cerré los ojos.
El tranquilo e inofensivo Noel, que siempre parecía el más decente de la familia, resultó ser un fraude financiero. ¿Qué más no sé de mis seres queridos? Y Merrayil, su hija, ha estado difundiendo activamente información sobre su deterioro mental, habló Roy con cuidado, eligiendo sus palabras. Contacté a varios conocidos en común y confirmaron que Merrayil les contó sobre su supuesta demencia incipiente, cómo olvidaba cosas simples y se volvía desconfiada. Uno de ellos, el doctor Martín, incluso ofreció recomendar un especialista. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Mi hija Merrayil estaba creando a propósito la imagen de una madre mentalmente inestable, preparando el terreno para incapacitarme. ¿Tiene problemas financieros? Pregunté tratando de mantener la calma. No tan graves como Gar, pero Merrayil y Noel han acumulado una deuda significativa en tarjetas de crédito. Además, la escuela privada que planean para su hija es un gasto extra que no pueden afrontar con sus ingresos actuales, asentí. Los sueldos de profesora de Merrayil y el ingreso de Noel como contador de nivel medio no daban para vivir a lo grande, pero siempre trataban de mantener el ritmo del estilo de vida de Gar y Tessa. Lo que aparentemente los había llevado a la deuda. ¿Y el abogado Jeff? Recordé el nombre mencionado en la conversación que escuché. Jeffrey Coleman, socio en el bufete Coleman en Dayton, se especializa en derecho familiar y tutela de adultos incapacitados. Roy sacó una foto de un hombre de mediana edad con una mirada dura. Tiene la reputación de ser un abogado que sabe resolver situaciones familiares complejas, conocido extraoficialmente por ayudar a los hijos a obtener control sobre los bienes de sus padres ancianos. Y está preparando la documentación para Gar. Sí, confirmó mi contacto en su oficina. Coleman está trabajando en un paquete de documentos para establecer la tutela financiera sobre usted. Planean presentarlos ante el tribunal dentro del mes, a menos que usted acepte ceder voluntariamente el control de sus bienes. ¿Y el doctor Rodríguez? El doctor Eduardo Rodríguez, psiquiatra en práctica privada y amigo de Gar desde la universidad, ya preparó una opinión preliminar sobre su declive cognitivo, basada en relatos contados por sus hijos. Nunca me ha conocido, me sentí indignada. Eso es una flagrante violación de la ética profesional, pero en un tribunal, especialmente en la etapa inicial, su informe puede ser suficiente para nombrar un tutor temporal hasta que se realice una evaluación completa. Sentí una oleada de rabia crecer dentro de mí. Mi propia familia conspiraba contra mí basada en mentiras y falsedades. ¿Hay algo más? Pregunté, sin estar segura de querer escuchar más. Roy dudó un momento. Sí, sobre su cuñada Tessa, suspiré. ¿Qué hizo, según mis fuentes? Mantiene una relación cercana con el jefe de Gar, Richard Jenkins. ¿Está engañando a mi hijo? No pude ocultar mi sorpresa. Tessa siempre me había parecido fría y calculadora, pero creía que era leal a Gar, al menos por razones de estatus y estabilidad. Sí, desde hace aproximadamente un año. Pero no es solo una aventura, usa esa relación para impulsar la carrera de Gar en la empresa. Jenkins recomendó recientemente a su hijo para un ascenso, aunque había candidatos más calificados, negué con la cabeza. Eso explicaba la súbita promoción de Gar hace 6 meses, que él atribuía a sus credenciales profesionales. ¿Gar lo sabe? No creo. Pero algunos en la empresa sospechan, y eso crea un ambiente desagradable a su alrededor. Me recosté en la silla, tratando de darle sentido a toda la información recibida. Mi hijo es un fraude financiero, usando mi nombre para obtener préstamos. Mi hija difunde mentiras sobre mi estado mental, mi yerno falsifica documentos financieros, mi nuera engaña a mi hijo para avanzar en su carrera, y todos juntos planean quitarme el control sobre mi vida y mis bienes. ¿Qué piensa hacer con esta información, señora Ashbrook? Preguntó Roy tras una larga pausa. Era una buena pregunta. ¿Qué podía hacer? ¿Ir a la policía? ¿Demandar a mis propios hijos? ¿Exponerlos públicamente? Todas las opciones parecían demasiado drásticas, demasiado definitivas. Tengo que pensarlo, dije finalmente. Pero primero necesito pruebas. Pruebas irrefutables de todo lo que me ha contado. Roy asintió. Tengo la mayoría de lo que necesita: copias de documentos falsificados, grabaciones de conversaciones, declaraciones de testigos. No todo puede usarse en tribunales, pero para convencer personalmente es más que suficiente. Me entregó una carpeta. Aquí tiene todo el material. Estudialo. Si necesita información o pruebas adicionales, avíseme. Tomé la carpeta sintiendo su peso, tanto físico como mental. Gracias, señor Taylor. Ha sido de gran ayuda. Después de que el detective se fue, pasé una noche en vela estudiando los materiales.
Copias del contrato del préstamo con mi firma falsificada, extractos bancarios de Gar mostrando su desastrosa situación financiera. Grabaciones de conversaciones de Merragil con conocidos donde describía mi supuesto deterioro, fotos de Tessa saliendo del hotel con Richard Jenkins, copias de estados financieros de la empresa donde trabaja Noel con sus correcciones ocultando la verdadera situación. Cada documento era como una puñalada al corazón. Cada prueba de traición destrozaba algo dentro de mí. Al amanecer, me sentí devastada pero extrañamente tranquila. El duelo y el shock habían sido reemplazados por determinación. Sabía lo que tenía que hacer en la mañana. Llamé a Eleanor. Nora, necesito tu ayuda otra vez. ¿Qué pasa, de? La voz de mi amiga sonaba preocupada. Le conté brevemente lo que Roy había descubierto. Dios mío, exclamó Eleanor, consternada. ¿Qué vas a hacer? No lo he decidido aún, pero necesito el consejo de un abogado confiable. No para un juicio todavía, sino para orientación. Conozco a la persona adecuada, Martha Livingston, una antigua vecina mía. Se especializa en proteger los derechos de los adultos mayores. Si alguien puede ayudarte, es ella. Le di las gracias a Eleanor y anoté los datos de Martha. Después hice otra llamada, esta vez a mi asesor financiero, David Goldman. David, necesito verte urgentemente hoy, si es posible. Por supuesto, doctora Ashbrook. ¿Qué sucede? Quiero hacer algunos cambios en mis órdenes financieras y necesito saber si alguien en mi familia ha tenido actividad reciente en mis cuentas. David guardó silencio por un momento. No puedo discutir esto por teléfono, venga a la oficina. A las 3, la reunión con el asesor confirmó mis peores temores. Gar intentó 2 veces obtener información sobre tus cuentas alegando que actuaba por tu solicitud. ¿Y le creíste? Pregunté. Por supuesto que no, sonrió David levemente, asentí agradecida. Gracias, David. Ahora necesito tu ayuda para tomar medidas preventivas. Pasé los 2 días siguientes preparando la defensa de mi patrimonio y elaborando un plan de acción. Con la ayuda de Martha Livingston revisé mi testamento y establecí un fideicomiso que estipulaba claramente las condiciones bajo las cuales mis hijos podrían acceder a la herencia. Con David reorganizamos mis finanzas, trasladando una parte significativa a instrumentos más seguros. Además, me sometí a un examen médico completo con especialistas independientes que confirmaron mi excelente salud física y mental, pero lo más importante fue decidir cómo actuaría con mis hijos. No un escándalo público ni una demanda, sino una lección que nunca olvidarían. Para eso necesitaba organizar una situación en la que todos estuvieran presentes al mismo tiempo, y conocía la ocasión perfecta, mi cumpleaños. Dentro de 3 semanas, llamé a Gary Merragil, invitándolos con sus familias a una cena en el restaurante Azure, uno de los más caros y prestigiosos de la ciudad. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Merragil. «Es caro. Puedo darme un pequeño lujo por mi cumpleaños», respondí con ligera ironía. Además, necesitamos discutir tu oferta para vender la casa. Sí, casi decidí, dijeron. Ambos, como si un imán los hubiera atraído, y aceptaron de inmediato sin muchas preguntas. Después llamé al dueño del restaurante, Antonio Pereira, a quien había salvado de un infarto grave hace 10 años. Desde entonces, se consideraba en deuda conmigo y siempre me ofrecía un trato especial. Doctora Ashbrook, qué placer oírle, dijo con su acento menos marcado tras años en Estados Unidos, pero aún con un toque especial. Hola, Antonio. Necesito tu ayuda. Lo que necesite, doctora. Me salvó la vida, le estaré eternamente agradecido. Le expliqué la situación, sin entrar en detalles, solo que quería organizar una velada especial para mi familia, con una presentación en pantalla grande dentro del restaurante. ¿Es posible?, pregunté. Para usted, doctora Ashbrook, todo es posible. Tenemos una sala especial para eventos privados, con pantalla grande y un sistema de sonido excelente. Me encargaré personalmente de que todo sea perfecto. Le agradecí y le pedí mantener nuestra conversación en estricta confidencialidad. Antonio me aseguró completa discreción. Ahora, la parte más difícil, preparar los materiales para la presentación. Pasé varios días organizando las pruebas recopiladas por el detective y añadiendo mis propias observaciones. Creé un vídeo que mostraba a cada miembro de mi familia tal como eran realmente, con todos sus secretos oscuros y comportamientos desagradables. La noche antes de la cena, me senté en la sala mirando las fotos familiares sobre la repisa de la chimenea, Gary Merragil de niños, sonriendo inocentes, Irwin y yo en nuestro día de bodas, los nietos junto al árbol de Navidad. Me preguntaba,
Si había ido demasiado lejos, si la noche siguiente destruiría los últimos vestigios de nuestra familia, pero entonces recordé todo lo que había aprendido en las últimas semanas, sus mentiras, su manipulación, su traición, su disposición a declararme incompetente por dinero. No, no había ido demasiado lejos. Solo les mostré que no sería una víctima indefensa, que cada acción tiene consecuencias, que hay cosas, como la dignidad, el respeto y la honestidad, que no se compran con ningún dinero. Mi cumpleaños llegó en una clara mañana de abril. 68 años no es una fecha redonda, pero en mi situación, cada año que pasaba parecía precioso, especialmente hoy, cuando estaba a punto de tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. A las 6 de la tarde llegué al Restaurante Azure. Antonio me recibió personalmente y me escoltó hasta la sala privada reservada para mí. Todo está listo, doctora Ashbrook, dijo. Los materiales están cargados en el sistema. La pantalla caerá del techo a su señal, solo asienta al camarero. También verificamos el sonido, todo funciona perfectamente. Gracias, Antonio, apreté su mano. Por todo, por usted, lo que sea, inclinó la cabeza. A las 7 en punto llegaron Gar y Tessa. Mi hijo parecía tenso, aunque intentaba ocultarlo tras una sonrisa. Tessa, impecable como siempre, vestido de diseñador, maquillaje perfecto, ni un solo cabello fuera de lugar. Feliz cumpleaños, mamá, me abrazó Gar, y pude oler su colonia cara. Me entregó una caja pequeña con un empaque elegante, de parte de él y Tessa. La abrí y dentro había una delicada pulsera de diamantes, no muy cara, pero lo suficientemente impresionante para un regalo. Es hermosa, sonreí. Gracias, solo lo mejor para mi mamá, me sonrió Gar. Pero sus ojos seguían cautelosos. 10 minutos después llegaron Merrayil y Noel. Mi hija lucía nerviosa, mi yerno cansado. También trajeron un regalo, un set de perfumes franceses caros. Tu favorito, ¿verdad? Preguntó Merrayil cuando abrí la caja. Nunca había usado realmente esa fragancia, pero no me molesté en corregirla. Muy amable de su parte. Nos sentamos a la mesa. El camarero trajo el menú y la carta de vinos. Pedí champán para él. Aperitivo. ¿Estamos celebrando? Preguntó Gar cuando el camarero se fue. Además de tu cumpleaños, claro, sonreí enigmáticamente. Disfrutemos primero la cena, y luego hablamos de negocios. Los vi a punto de interrumpir, pero nadie insistió. Todos intentaron una conversación casual sobre el clima, la nueva película, los éxitos escolares de los nietos. Nadie mencionó mi casa ni el dinero, aunque sentía esos temas suspendidos en el aire como nubarrones. Llegó el champán. Gar levantó su copa. Por mamá, la mujer más increíble que conozco. Feliz cumpleaños. Todos se unieron al brindis. Di un sorbo, saboreando el exquisito licor. Probablemente esa sería la última vez que nos sentaríamos a la misma mesa como familia. El pensamiento me amargó, pero ya había tomado mi decisión y no pensaba dar marcha atrás. Después del postre, decidí que era hora. Sé que todos esperan mi decisión sobre la casa, empecé, sintiendo cómo se tensaban en la mesa. Y estoy lista para anunciarla. Gar se enderezó en la silla. Merrayil apretó la mano de Noel. Tessa, que había bebido más que los demás, me miró con una impaciencia apenas disimulada. He decidido vender la casa, dije, observando sus reacciones. Los rostros de mis hijos se iluminaron. Gar no pudo contener una sonrisa victoriosa. Merrayil exhaló con evidente alivio. Es una decisión sabia, mamá, dijo Gar, tratando de sonar comedido. La casa es demasiado grande para ti sola. ¿Qué opinas del complejo para jubilados que te sugerimos? No me mudaré a un complejo para jubilados, respondí con calma. He decidido comprar un condominio en Florida, en Naples. Siempre he soñado con vivir junto al mar. Eso le sorprendió. ¿Florida? Frunció Gar el ceño. Pero está tan lejos de nosotros, exactamente. Sonreí. Nuevo lugar, nueva vida. Además, el clima es excelente para mis articulaciones. ¿Y nosotros? ¿Los nietos? Merrayil parecía genuinamente molesta, aunque sabía que en realidad le preocupaba más el acceso a mi dinero, más que la distancia entre nosotros. Siempre serás bienvenida a visitarnos. Encogí los hombros. Te visitaré en las fiestas. ¿Y el dinero de la venta de la casa? Gar fue directo, incapaz de contenerse más. ¿Qué con él? Fingí no entender. Bueno, el condominio en Florida valdrá menos que tu casa actual, comenzó con cautela. Quedará una suma considerable de dinero sobrante. Sí, muy considerable, confirmé. Mi agente dice que la casa podría venderse por 2,5 millones.
El condominio que tengo en mente vale alrededor de 800,000. Vi cómo sus ojos se iluminaron al escuchar esas cifras. Gar ya calculaba mentalmente cuánto recibiría por su parte. Merrayil sonreía, probablemente imaginando una escuela privada. Lillian. Tessa, visiblemente intoxicada, no ocultaba el brillo codicioso en sus ojos. He estado pensando en establecer un fideicomiso familiar, continué, usando sus propias palabras. Para una mejor gestión del capital, buena idea. Gar no pudo contener su entusiasmo. Podría ayudar con la organización, tengo experiencia en inversiones. Sí, mencionaste tus inversiones exitosas, dije con un toque de ironía, pero Gar, atrapado en la perspectiva del dinero, no la notó. ¿Cuándo piensas venderla? ¿Casa? Pasó a lo práctico. Pronto, muy pronto, respondí. Ya hay un comprador potencial, Adam Brenton. Gar se animó. ¿Brenton? ¿Mi colega del que te hablé? No, intervine. Otro hombre ofreció un mejor precio. Gar no ocultó su decepción. Supuse que tenía un arreglo con Brenton, algún tipo de comisión por vender a un precio bajo. ¿Y qué piensas hacer con el resto del dinero? Intervino Tessa, claramente perdiendo la paciencia. Con lo que tienes en tus cuentas, dijo. Merrayil lanzándole una mirada de advertencia a su cuñada, pero ya era demasiado tarde. ¿De qué cuentas hablas, Tessa? Fingí sorpresa. De tus ahorros. Ella pareció incómoda, pero se recompuso rápidamente. Gar me dijo que tienes fondos considerables en cuentas de inversión. La miré y luego miré a mi hijo. ¿Y cómo lo sabe Gar? No recuerdo Haber. Hablado de mis finanzas con él. Gar se sonrojó. Supuse, dado el éxito de tus y papá en sus carreras. Ya veo, asentí. Bueno, tienes razón. Tengo ahorros y he estado pensando en cómo disponer de ellos también. La atmósfera en la mesa se volvió aún más tensa. Todos esperaban mi siguiente declaración. Estoy pensando en crear una fundación benéfica, dije, para apoyar a estudiantes de medicina con bajos recursos. Como saben, la escuela de medicina se está volviendo más cara y muchos jóvenes talentosos no pueden pagarla. Las caras de mis hijos se ensancharon. Claramente no esperaban ese giro. Todo el capital. Gar exprimió una porción considerable, respondí evasiva. Por supuesto, dejaré suficiente para una vida cómoda y para los nietos, para su educación. ¿Y nosotros? Tessa no lo pudo soportar más. ¿Tus propios hijos? ¿Y tú? La miré con una expresión inocente. Son adultos, autosuficientes, con buenas profesiones e ingresos estables. Pero nosotros tenemos necesidades. Tessa casi gritaba. Gar quiere abrir su propia clínica. Merrayil necesita dinero para la escuela privada de Lillian y tú vas a darlo todo a unos desconocidos. Tessa, por favor, intentó calmarla Gar. Pero ella estaba demasiado borracha y molesta para detenerse. No, les diré, golpeó la mesa haciendo temblar los vasos. Hemos esperado años, soportado sus artimañas, su arrogancia, fingido que no necesitábamos su dinero, y ahora va a dárselo todo a la caridad. Tessa, cálmate, intentó intervenir Merrayil. Mamá tiene derecho a usar su dinero como quiera, replicó Merrayil. Cállate, respondió Tessa. Todo lo que ustedes han hecho es hablar de cómo van a gastar su parte y de cómo mamá cada vez está más inadecuada. Observaba la escena con una extraña calma. Por fin las máscaras habían caído. Por fin mostraban sus verdaderos rostros. Tessa. Gar agarró el brazo de su esposa. Estás arruinando todo. No hay nada que arruinar. Ella le retiró el brazo bruscamente. Tu madre nos ha llevado de la nariz todo este tiempo. Todo ese cuento de vender la casa, del fideicomiso. Era un engaño. Nunca pensó compartirlo con nosotros. Eso no es cierto, respondió Gar. Intervine manteniendo la calma. Sí, venderé la casa y sí, estableceré un fideicomiso, pero no el que ustedes esperan, ¿ven? Dijo Tessa, volviéndose hacia Gar. Les dije que ella nunca pensó en nosotros, solo en ella y en su preciada carrera. Tessa, basta, la voz de Gar se endureció. ¿Estás borracha? Sí, estoy borracha, rió histéricamente. ¿Saben qué? Tuve que tolerarla para sentarme en la misma mesa y no gritarle la verdad en la cara. ¿Qué verdad? ¿Tessa? Pregunté suavemente, sintiendo que el duelo estaba cerca. Se volvió hacia mí, su bello rostro se transformó en ira y frustración. Desde el primer día me has repugnado, soltó. Desde que Gar me presentó a ti, tu superioridad, tus modales, todo. Solo te he aguantado por el dinero. Todos lo hemos aguantado, dijo alguien en voz baja. Hubo un silencio. Gar se congeló. Merrayil se cubrió la boca con la mano. Noel miraba su plato como si quisiera desaparecer. Sonreí y me levanté de la mesa.
Gracias por tu sinceridad, Tessa. Por fin estamos diciendo la verdad. Levanté la mano y asentí discretamente al camarero, que estaba junto a la puerta. Él desapareció de inmediato y, unos segundos después, las luces se atenuaron y una gran pantalla descendió del techo. ¿Qué está pasando? Gar miró alarmado. Una presentación, respondí con calma. También preparé una sorpresa. Para mi cumpleaños, apareció el título en la pantalla, Secretos de la familia Ashbrook. Mamá, ¿qué es esto? Preguntó Merrayil, sorprendida. Solo una pequeña película sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre en qué nos hemos convertido. La primera imagen en la pantalla fue la de Gar, su foto oficial de trabajo, brillante y pulida. Luego, una copia del contrato de préstamo con mi firma falsificada, extractos bancarios mostrando su desastre financiero, documentos sobre inversiones riesgosas que causaron enormes deudas. ¿Es cierto? Preguntó Gar, pálido al mirar la pantalla. Tessa, de repente sobria, miró a su esposo. Sacaste un préstamo a nombre de tu madre, puedo explicarlo, empezó, pero vaciló cuando aparecieron los siguientes documentos en la pantalla. Ahora. Era el turno de Merrayil. Su foto, seguida de notas de conversaciones con conocidos donde describía mi supuesto deterioro, correos electrónicos al abogado Jeffrey Coleman solicitando el procedimiento para declararme incapacitada. Merrayil, no él. Se volvió hacia su esposa. ¿De verdad hiciste esto? Ella no respondió, su rostro estaba blanco como la tiza. La presentación continuó. Ahora en pantalla estaba Noel, copias de los estados financieros de la empresa con sus correcciones ocultando la verdadera situación, pruebas de falsificación, fraude y violaciones fiscales. Dios mío, susurró Merrayil, mirando a su esposo horrorizada. Finalmente, Tessa, fotos de ella y Richard Jenkins saliendo de un hotel, besándose en el coche, compartiendo un almuerzo íntimo en un restaurante. Una grabación de una conversación telefónica donde discutía con una amiga cómo usaba la aventura para impulsar la carrera de Gar. «Eres una puta», exclamó Gar levantándose, mirando a su esposa con asco y rabia. «Y tú un fraude», replicó ella. «Robas a tu propia madre, basta», gritó Merrayil. «Apáguenlo, por favor». Hice un gesto y la pantalla se apagó. Hubo un silencio sepulcral en la sala. «Ahora ya saben», dije en voz baja, «la verdad sobre cada uno y sobre ustedes mismos. ¿Cómo lo supiste?». Empezó Gar. «Contraté un investigador privado», encogí los hombros. Después de escuchar su conversación sobre el plan B y la conclusión del doctor Rodríguez sobre cómo iban a incapacitarme si no accedía a darles mi dinero voluntariamente, estuvieron en silencio, avergonzados, conmocionados, incapaces de mirarse siquiera. ¿Y ahora qué?, preguntó Merrayil finalmente con voz temblorosa. «Nos vas a demandar, no, Nij. Ustedes son mis hijos, por más que me hayan hecho. No quiero verlos en la cárcel. Entonces, ¿para qué es todo esto?». Gar hizo un gesto amplio por la sala, señalando la presentación, toda la velada, «para que sepan que no pueden manipularme, mentirme ni usarme», respondí simplemente. «Para que se vean a sí mismos como realmente son». «¿Y luego qué?», preguntó Noel, elevando la voz por primera vez esa noche. «Venderé la casa de verdad, me mudaré a Florida y estableceré la fundación benéfica». «¿En serio? ¿Ya lo tienes decidido?». «Para ser exacta, la mayor parte de mi fortuna irá a ayudar a niños desfavorecidos, para quienes quieren estudiar medicina». «Nos estás desheredando». Gar parecía sorprendido. «No completamente», suavicé mi tono. «He dejado una cantidad para cada uno de ustedes y para los nietos, para su educación, pero el capital principal irá a la caridad». «¿Por qué?», preguntó Merrayil, y en su voz escuché no solo decepción, sino una verdadera incomprensión. «Porque el dinero nos ha envenenado», respondí. «Envenenó nuestra relación, los convirtió de mis hijos en depredadores esperando que muera o quede incapacitada. Quiero que este dinero haga bien, no daño». Tomé mi bolso y mi chal. «Debo irme. Gracias por su compañía esta noche. Ha sido una experiencia de aprendizaje». «¿Te vas así nomás?». Gar parecía perdido después de todo. «Sí», asentí. «Las cuentas están pagadas, pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Tal vez deberían hablar entre ustedes y consigo mismos». Me dirigí a la puerta, pero me detuve a medio camino y me volví hacia ellos por última vez. «Los amé y siempre los amaré, incluso cuando estuve demasiado ocupada trabajando para demostrarlo. Incluso ahora, que me han traicionado, espero que algún día comprendan que hay cosas que el dinero no puede comprar. Adiós». Con esas palabras, salí de la habitación y cerré la puerta tras de mí. Quizá algún día, después de que pase el shock y la ira, podamos encontrar un camino hacia la reconciliación.
Tal vez aprendan una lección de esta experiencia, reevalúen sus vidas y valores. Tal vez lleguemos a ser una verdadera familia, no unida por el dinero, sino por el amor y el respeto. Mientras tanto, yo tengo mi vida, un nuevo hogar en Florida. Nuevos planes, nuevas oportunidades y la libertad de elegir mi propio camino sin preocuparme por las expectativas de otros.